Leemos Jueces capítulo 14, versículo 1 al 9. Jueces capítulo 14, versículo 1 dice así: bajó Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y se lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Por lo tanto, tomádmela por mujer. Pero su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo mi pueblo, para que tomes mujer de filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tomármela por mujer, porque es agradable a mis ojos. Pero su padre y su madre no sabían que esto era designio de Dios Yahvé, por cuanto buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos gobernaban en Israel. Sansón pues bajó con su padre y con su madre a Timnat, y al llegar a las viñas de Timnat, he aquí un leoncillo salió rugiendo a su encuentro, y el espíritu de Yahvé lo invadió y lo destrozó, como quien destroza a un cabrito sin tener nada en su mano. Pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. Bajó pues y habló a aquella mujer, y ella agradó mucho a Sansón. Y después de algunos días volvió para tomarla, y se desvió para ver el esqueleto del león. Y he aquí en los restos del león una colmena de abeja con miel. Y tomando la miel en sus manos, siguió caminando y comiendo por el camino, hasta que alcanzó a su padre y a su madre, y les dio para que comieran. Pero no les explicó que había tomado la miel de los restos del león. 4 versículo. Pero su padre y su madre no sabían que esto era designio de Yahvé, por cuanto buscaba ocasión contra los filisteos. En la Biblia, los ministerios de otros jueces comienzan con el toque de la trompeta y la congregación del pueblo cuando los enemigos invaden Israel. Sin embargo, el ministerio de Sansón tiene su origen en una boda. ¿Por qué? Porque en esa época Israel estaba sumido en tal estancamiento que ni siquiera la trompeta lograba convocar a la gente. Israel estaba sumido en tal estancamiento que ni siquiera la trompeta lograba convocar a la gente. Sansón parecía considerar que la situación era irremediable. En un intento similar a entrar en la guarida de un tigre para atraparlo, Sansón se dispuso a enfrentar a los filisteos. La boda era una artimaña con esta intención. Esta boda fue la primera afirmación de independencia de los israelitas en su lucha contra los filisteos. No obstante, el plan fracasó. Otros ni siquiera sabían que la boda era en realidad una farsa.
Aparentemente los filisteos incentivaban a los israelitas a casarse con su gente para convertirlos permanentemente en filisteos. Por eso Sansón pensó en aprovechar que las personas que asistirían a la boda entre un israelita y una mujer filistea estarían desprevenidas. Sin embargo, había un problema en la situación, la actitud de Sansón. No siempre se enfocaba en su propósito. Vamos a examinar más detenidamente este pasaje. El primer tema es la preparación matrimonial. En la infancia de Sansón, Israel ya se había convertido en un estado vasallo de los filisteos. En ese momento, los filisteos eran una nación tan poderosa que los israelitas vivían bajo una completa subyugación, sin atreverse a considerar su independencia. Cuando Sansón creció, tuvo conflictos con sus padres debido a un matrimonio. Leemos Jueces capítulo 14, versículo 1 al 3. Bajó Sansón a Timnat y vio un Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y se lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, por lo tanto, tomádmela por mujer. Pero su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo mi pueblo, para que tomes mujer de filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su madre: tómamela por mujer, porque es agradable a mis ojos. Timnat era una región de los filisteos. Sansón fue a esta región, conoció a una mujer y al regresar a casa informó a sus padres su intención de casarse con ella. Sin embargo, los padres de Sansón, quienes tenían una fe sólida, se opusieron rotundamente. Los líderes israelitas de aquel momento se enorgullecían de que sus hijos se casan con personas extranjeras. También se enorgullecían de tener muchas esposas y de engendrar muchos hijos, pero eso no los afectó. Pero finalmente los padres de Sansón aceptaron este matrimonio y se involucraron en los preparativos. Parece que Sansón los persuadió debido a su falta de conocimiento. Sansón les decía que le gustaba la mujer y les rogó que le permitieran casarse con ella. A través de estas súplicas logró conmover el corazón de sus padres. Sus padres no pudieron imponerse ante sus deseos. La
evaluación bíblica de este matrimonio es lo que realmente importa, como se puede observar en el versículo 4. Dice así: pero su padre y su madre no sabían que esto era designio de Yahvé, por cuanto buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos gobernaban en Israel. El deseo de Sansón de casarse con una mujer filistea no era simplemente un capricho. Israel estaba en una situación en la que los filisteos habían logrado convertirlos en un estado vasallo por completo. Los israelitas no podían liberarse por sí mismos. Además, Sansón no tuvo a su disposición 300 guerreros que se unieran a él para luchar juntos hasta el final, como Gedeón. Si él hubiera intentado tocar la trompeta, los israelitas lo habrían capturado primero y lo habrían entregado a los filisteos. Los israelitas estaban desmoralizados y sin esperanza, por lo que no se podía esperar ayuda de ellos. Su única opción era enfrentar a los filisteos solo. Sin embargo, no fue sencillo contactar a los filisteos, ya que siempre estaban en guardia contra los israelitas. Sin embargo, no fue sencillo contactar a los filisteos, ya que siempre estaban en guardia contra los israelitas. Por eso, Sansón optó por el plan de casarse con una mujer filistea. De esta manera, los filisteos acudirían a él, pensando que estaba tratando de convertirse en uno de ellos. La boda de Sansón se convirtió en un día con la intención de demostrar públicamente que Israel no era un pueblo sometido a los filisteos, infligiéndoles un golpe incluso con sus limitadas fuerzas. Repetimos, la boda de Sansón se convirtió en un día con la intención de demostrar públicamente que Israel no era un pueblo sometido a los filisteos, infligiéndoles un golpe, incluso con sus limitadas fuerzas. La boda falsa de Sansón fue un evento clave en la historia de la resistencia del pueblo de Israel contra los filisteos. Más adelante, Israel luchó contra los filisteos en la época de Samuel y logró una gran victoria. Sin embargo, durante la era de Saúl, sufrieron una derrota devastadora en la que los 3 hijos de Saúl murieron en la batalla del monte Gilboa. Los filisteos eran un enemigo formidable, como se relata en 1 de Samuel, capítulo 31, versículo del 1 al 6. Primera Samuel,
capítulo 31, versículo 1 al 6, dice así: Entre tanto los filisteos combatían contra Israel, y los israelitas huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Y los filisteos siguieron de cerca tras Saúl y sus hijos y mataron los filisteos a Jonadán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y lo alcanzaron los hombres que tiran con el arco, y fue herido gravemente por los arqueros. Entonces Saúl dijo a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y me traspasen y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, pues tenía gran temor. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Viendo que Saúl moría, su escudero también se echó sobre su propia espada para morir con él. Aquel día pues murió Saúl con 3 de sus hijos, su escudero, y todos sus hombres juntamente con él. El matrimonio es un orden establecido por Dios en la creación, no simplemente un aspecto de la humanidad. El matrimonio es un orden establecido por Dios en la creación, no simplemente un aspecto de la humanidad. Así surge una pregunta: ¿es aceptable utilizar el matrimonio con fines políticos? Si bien el matrimonio es sagrado y no debería ser para objetivos políticos o estratégicos, juzgar las acciones de hace 3000 años bajo los estándares éticos actuales no es razonable. La decisión de Sansón de utilizar su matrimonio como parte de su resistencia a los filisteos debe ser evaluada en su contexto histórico. Sansón se enfrentó a la tarea de salvar a Israel, luchando en solitario contra un enemigo formidable, sin la ayuda de nadie. En aquel momento, el pueblo de Israel estaba sumido en una muerte espiritual, como en un estado en coma, del que no podía despertar por sí mismo. Comparado con esto, el poder de los filisteos parecía abrumador. En ese contexto, Sansón concibió la idea de su boda como un medio de resistencia. A través de su matrimonio, expresaría su odio hacia los filisteos y afirmaría la identidad del pueblo de Dios, no sometidos a los filisteos, sino a Dios. Repetimos: a través de su matrimonio expresaría su odio hacia los filisteos y afirmaría la identidad del pueblo de Dios, no sometidos a los filisteos, sino a Dios. A pesar del tiempo que tomaría y los sacrificios requeridos, Sansón estaba dispuesto a proclamar
audazmente su determinación de buscar el reino de Dios por encima de todo. Hasta entonces, ningún israelita se había atrevido a expresar su animosidad hacia los filisteos debido a su fuerza abrumadora. Hasta entonces, ningún israelita se había atrevido a expresar su animosidad hacia los filisteos debido a su fuerza abrumadora. Pero Sansón deseaba declarar su firme intención de restaurar el reino de Dios sin importar el coste. Nada era más crucial para el pueblo de Dios que busca la justicia y confrontar aquello que despreciaba. Guardar silencio ante lo que se aborrece solo fomenta la dominación. La lucha contra Satanás comienza con una afirmación inequívoca de principio. Repetimos. Hasta entonces, ningún israelita se había atrevido a expresar su animosidad hacia los filisteos debido a su fuerza abrumadora. Pero Sansón deseaba declarar su firme intención de restaurar el reino de Dios sin importar el coste. Nada es más crucial para el pueblo de Dios que buscar la justicia y confrontar a aquellos que despreciaban. Guardar silencio ante lo que se aborrece solo fomenta la dominación. La lucha contra Satanás comienza con una afirmación inequívoca de principio. El segundo tema es el león y la miel. Explica su deseo de casarse con una mujer extranjera a sus padres. Era un desafío que resultaba doloroso. Sansón no pertenecía a sus padres, sino a Dios. Y por tanto no siempre era posible considerar sus intereses. En su dificultad, Dios le brindó una experiencia invaluable. Leemos Jueces capítulo 14, versículos 5 al 7. Versículo 5 dice así: Sansón pues bajó con su padre y con su madre a Timnat, y al llegar a las viñas de Timnat, he aquí un leoncillo salió rugiendo a su encuentro, y el espíritu de Yahvé lo invadió y lo destrozó, como quien destroza a un cabrito sin tener nada en su mano. Pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. Bajó, pues, y habló a aquella mujer, y ella agradó mucho a Sansón. Sansón se encontró con un león en su camino a Timnat. Era un león joven. De repente, el Espíritu de Dios lo invadió y con sus propias manos mató al león en un instante. Esta experiencia
se convirtió en un momento crucial para Sansón, una señal de la aprobación de Dios a este plan, que nadie comprendía ni apoyaba una confirmación de la fidelidad de Dios. Repetimos, Sansón se encontró con un león en su camino a Timnat. Era un león joven. De repente el Espíritu de Dios lo invadió y con sus propias manos mató al león en un instante. Esta experiencia se convirtió en un momento crucial para Sansón, una señal de la aprobación de Dios a este plan que nadie comprendía ni apoyaba, una confirmación de la fidelidad de Yahvé. Esta vivencia llenó de alegría a Sansón, proporcionándole la certeza de la presencia de Dios a su lado. Aunque sabemos que Dios existe, cuando nos embarcamos en acciones que encuentran resistencia y desacuerdo, el miedo y la duda pueden asaltarnos. Nos cuestionamos si realmente debemos continuar con la empresa. En esos momentos, el respaldo de Dios puede manifestarse a través de cambio en las circunstancias o en las palabras de otros, infundiéndonos la confianza absoluta en que no seremos abandonados. En esos momentos, el respaldo de Dios puede manifestarse a través de cambios en las circunstancias o en las palabras de otros, infundiéndonos la confianza absoluta en que no seremos abandonados. La seguridad llega a nuestros corazones con determinación. Sansón optó por no contarles estas experiencias a sus padres, tal vez porque la valoraba demasiado. Descendió a Timnat con un corazón lleno de alegría para prepararse para la boda. Más tarde, tuvo la ocasión en regresar para encontrarse de nuevo con la mujer. Por el camino volvió a pasar por donde había matado el león. Leemos Jueces capítulo 14, versículo 8. Dice así: y después de algunos días volvió para tomarla y se desvió para ver el esqueleto del león. Y he aquí, en los restos del león, una colmena de abejas con miel. El impulso de volver a la escena era natural y humano. Y en ese lugar, Sansón descubrió algo que no podía ignorar. Descubrió que había miel. En la tierra cálida y seca de Palestina, cuando un animal muere, su cuerpo no se descompone de inmediato. El cadáver del león atrajo a las abejas y éstas hicieron abundante miel. Recordemos que Sansón era un nazareo. Y los nazareos no debían acercarse a los cadáveres. Leemos Números capítulo 6, versículo 1 al 7. Números capítulo 6, versículo 1 al 7.
Números capítulo 6, versículo 1 al 7, dice así. Habló Yahvé a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y les dirás, cuando algún hombre o mujer haga voto especial de nazareo para dedicarse a Yahvé, se abstendrá de vino y de licor, no beberá vinagre de vino ni de licor, no beberá ningún licor de uvas, ni comerá uvas frescas o secas. No comerá nada de cuando proviene de la cepa vinícola, desde las semillas hasta los pámpanos, en todos los días de su nazareato. No pasará navaja sobre su cabeza durante los días de voto de su nazareato, hasta que se cumplan los días por los que se consagró a Yahvé. Será santo, dejando crecer libremente el cabello de su cabeza. No estará junto a cuerpo muerto durante los días de su consagración a Yahvé. No se contaminará por su padre o su madre, ni por su hermano o hermana cuando mueran, porque la consagración a su Dios está sobre su cabeza. Aunque podía enfrentar y eliminar a sus enemigos, se le prohibía tocar los cadáveres. A pesar de esta prohibición, la miel que yacía en el cuerpo seco del león resultaba preciosa a sus ojos. Sansón cedió a la tentación y consumió la miel con sus propias manos. Léeme Jueces capítulo 14, versículo 9. Y tomando la miel en sus manos, siguió caminando y comiendo por el camino, hasta que alcanzó a su padre y a su madre, y les dio para que comieran. Pero no les explicó que había tomado la miel de los restos del león. La miel era considerada un manjar escaso en esa época. Luego Sansón compartió la miel con sus padres, pero no reveló de dónde procedía la miel para evitar las represalias. Quizás fue por la satisfacción que sentía al ver que las cosas marchaban bien según sus deseos, lo que hizo que cayera en la tentación. Tanto sus padres como los filisteos estaban a favor de su matrimonio e incluso había experimentado la victoria sobre el león en Timná, que provocaría haber consumido esa miel. Eso marcó el comienzo de la tragedia. Sansón no era solamente un individuo, sino un representante de Israel. Pero a menudo sus acciones no eran acorde con su propósito. Se dejó llevar por la atracción hacia las mujeres y su apetito por la miel. A pesar de sus éxitos, y a menudo sufrió fracasos significativos. Por ejemplo, David, si bien no cometió errores en el campo de batalla, cayó en la tentación cuando quedó solo en Jerusalén. Pecó al ver a la esposa de Urías bañándose. Estar solo es peligroso para un creyente, pero la curiosidad también puede ser un enemigo poderoso.
El pueblo de Dios se distingue por su capacidad para controlar sus deseos mundanos, incluyendo los deseos sexuales. Cuando estamos llenos de Espíritu Santo, esos deseos no son un problema, pero cuando nos encontramos solo o sin ocupación, esa mala curiosidad puede llevarnos al pecado. Repetimos, a pesar de sus éxitos, a menudo sufrió fracasos significativos. Por ejemplo, David, si bien no cometió errores en el campo de batalla, cayó en la tentación cuando quedó solo en Jerusalén. Pecó al ver a la esposa de Urías bañándose. Estar solo es peligroso para un creyente, pero la curiosidad también puede ser un enemigo poderoso. El pueblo de Dios se distingue por su capacidad para controlar sus deseos mundanos, incluyendo los deseos sexuales. Cuando estamos llenos de Espíritu Santo, esos deseos no son un problema. Pero cuando nos encontramos solos o sin ocupación, esa mala curiosidad puede llevarnos al pecado. Entonces, ¿cómo podemos protegernos de estas tentaciones? ¿Cómo podemos protegernos de estas tentaciones? En primer lugar, es aconsejable evitar estar solos. La soledad sin propósito es un terreno peligroso. Pero más importante aún es renunciar a la autoconfianza. En demasiadas ocasiones creemos solo en nosotros mismos y terminamos cayendo en la tentación. Por tanto, es fundamental ser honestos sobre nuestras debilidades. Algunos luchan con problemas sexuales, otros con el dinero o otros alcoholes, etc. Cada individuo tiene sus propias vulnerabilidades. Durante la oración debemos exponer estas debilidades ante Dios y su buscar. Si no lo hacemos, la caída es inminente. ¿Cómo podemos protegernos de estas tentaciones? En primer lugar, es aconsejable evitar estar solos. La soledad sin propósito es un terreno peligroso. Pero más importante aún es renunciar a la autoconfianza. En demasiadas ocasiones creemos solo en nosotros mismos y terminamos cayendo en la tentación. Por tanto, es fundamental ser honestos sobre nuestras debilidades. Algunos luchan con problemas sexuales, otros con el dinero o en alcohol, etc. Cada individuo tiene sus propias vulnerabilidades. Durante la oración debemos exponer estas debilidades ante Dios y su buscar. Si no lo hacemos, la caída es inminente. Terminamos aquí en el estudio de hoy. Seguiremos más adelante, si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga.